Bien, buenos días, señoras y señores. Siendo las 11:44 del día miércoles 2 de julio del 2025, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por quien habla, José Neira Flores, e integrada por los señores jueces supremos, Iván Guerrero López y Norma Carvajal Chávez. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Recayendo la dirección del debate en quien les habla, se inicia la audiencia y se va a otorgar el uso de la palabra a las partes para que hagan su respectiva acreditación. Por favor, por el Ministerio Público. Señor presidente, integrante de la Sala Especial de la Corte Suprema de la República, Bela Costa Miguel Ángel, fiscal adjunto supremo provisional de la Fiscalía Suprema de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Téngase por acreditado. Por favor, por la Procuraduría Pública. Buenos días, señor magistrado y todos los presentes. Soy el doctor Juan Alberto Morales Porque, con DNI 06098879, con CAL 23307, vengo en representación de la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Por favor, por la defensa del señor Vera. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados, a todos los presentes. Virginia del Pilar Naval Linares, con registro en el Colegio de Abogados de Lima, 64.549, casilla electrónica 48.026, defensa del señor Luis Enrique Vera Castillo, cualquier otro dato adicional en autos. Muchas gracias. No tiene por qué. ¿Se encuentra presente algún defensor público, especialista de audiencia? No, señor. Habiendo concurrido los sujetos procesales acreditados conforme a lo establecido en el artículo 369 del Código Procesal Penal, corresponde la instalación de juicio oral en la presente causa seguida contra los señores o el señor Luis Enrique Vera Castillo como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de omisión de denuncia agravada prevista en el artículo 407 del Código Penal, en concordancia con el artículo 326.2.b del Código Procesal Penal en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Seguidamente se procede a señalar las siguientes reglas del presente juicio oral a efecto de que se pueda llevar a cabo sin mayor contratiempo. Se les invoca a los sujetos procesales que tengan puntualidad en las sesiones de audiencia que se programen en este juicio, deben sujetarse a los principios de buena fe procesal, de tal forma que no exista ningún incidente que afecte el desarrollo del juicio oral, el mismo que se rige por el principio de oralidad. Todas las incidencias y solicitudes deben hacerse y fundamentarlas en las sesiones de audiencia en las cuales el colegiado proceda a absolver las mismas. Nosotros, como órgano judicial, seremos vigilantes de que se cumplan los principios del Código Procesal Penal, debiendo a los sujetos procesales remitirse a estos puntualmente, procurando no realizar pedidos impertinentes o inoportunos, debiendo guardar respeto en el desarrollo del juicio. De lo contrario, se hará uso de su ejercicio coercitivo, aplicando las normas correspondientes, por incurrir en falta de respeto o actos que riñen contra la ética y la buena fe procesal. Por último, se hace presente que ante las inasistencias injustificadas se tomarán las medidas a efecto de comunicar a las entidades correspondientes. Señor fiscal, toma conocimiento, la Procuraduría, la defensa del señor Vera, la doctora Naval también. Seguidamente, se pide al especialista de causa que dé cuenta si hay algún despacho pendiente. Señoras y señores, buenos días. Señor presidente, para informar a usted el ingreso del escrito número 329 del 2025, remitido por el doctor Juan Carlos Villena Campana, fiscal supremo titular de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Mediante el oficio, comunica que mediante resolución de Fiscalía número 1874-2025, del 20 de junio del 2025, se designó al suscrito como fiscal supremo titular de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, razón por la cual se apersona a la presente causa a través de los señores fiscales adjuntos supremos designados por la Fiscalía a través de la resolución de la Fiscalía de la Nación número 1891-2025 que adjunta. Es todo, señor presidente. Bien, señor Vela, entonces el fiscal supremo Villena Campana, usted trabaja con él, por eso está usted acá. Ha sido designado por él. Efectivamente. Sí, un minuto, por favor. ¿Ya? Señor Vera, por favor, su acreditación, ¿ya? O sea, tenga la bondad de darnos sus datos. ¿Me escuchó, señor Vera? Su nombre completo, por favor.
Nombre completo. Buenos días, señor magistrado. Mi nombre completo, Luis Enrique Vera Castillo. Mi Su DNI, Sí, por favor. 1821-0787. Mi domicilio es Avenida Sánchez Carrión, 457, Departamento 1204, Distrito de Jesús María, Lima. Bien, muchas gracias, señor Vega. En este caso notamos que la Procuraduría Pública, señor Procurador, ustedes no se han constituido como actor civil, están concurriendo como agraviados. Sí, doctor. Ya, vamos a dar cuenta del artículo 95, cuáles son las limitaciones que tiene usted al participar en este juicio oral, ¿ya? Artículo 95, derechos del agraviado. 95.1a, a ser informado de los resultados de la actuación en que haya intervenido, así como el resultado del procedimiento, aun cuando no haya intervenido en él, siempre que lo solicite. B, a ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite. C, a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes y a la protección de su integridad, incluyendo la de su familia. Y D, a impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. Esos son los límites, entonces, de la participación de usted, señor defensor del agraviado. ¿Conforme? Conforme, doctor. Bien, muchas gracias. Vamos a proceder entonces a los alegatos de apertura, ¿ya? Continuando con el estado de proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 371.2 del Código Procesal Penal, corresponde los alegatos de apertura de cada una de las partes. Se le cede el uso de la palabra al señor fiscal supremo. Respecto a los extremos penales y civiles, tendría que ser el señor fiscal supremo. Correcto, señor magistrado. Adelante, doctor Vela. Gracias. Señores magistrados, en esta oportunidad traemos al plenario de juicio oral un caso que se vincula a Luis Enrique Vera Castillo como autor de delito de omisión de denuncia agravada previsto y sancionado en el artículo 407, segundo párrafo. Lo vamos a denominar a este caso, señor magistrado, primero son los amigos, luego la ley. Se le imputa a Luis Enrique Vera Castillo en su actuación como funcionario público a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, haber omitido comunicar a las autoridades correspondientes la comisión de un ilícito penal, tráfico ilícito de influencia, por parte del hoy investigado en otra causa, Bruno Pacheco Castillo, en los siguientes términos, quien ostentaba el cargo de secretario general del despacho presidencial, a cargo que asume luego de haber asumido la presidencia en 2021 el expresidente Pedro Castillo Terrón. Es así que Bruno Pacheco, teniendo esos antecedentes, establece una relación con el hoy acusado Vera Castillo, establece unas coordinaciones en cumplimiento de sus funciones, además intercambian números telefónicos y asimismo mensajes con los aplicativos de WhatsApp y Telegram. Con este antecedente podemos advertir que hay una situación particular, que es el sustento del objeto de imputación, que en el periodo 9 de septiembre de 2021 y 6 de octubre del mismo año, el acusado Vera Castillo, en razón al cargo que ocupaba, venía recibiendo mensajes a su número celular 995 60 94 60 desde el celular 966 37 2209, perteneciente a Bruno Pacheco, a través de las aplicaciones de WhatsApp y Telegram, con la finalidad de favorecer en procesos administrativos, entre estos a la empresa Grupo del Tron Internacional, SAC, respecto a deudas tributarias fiscalizadas por la SUNAT. Y respecto a la empresa MQVC Corporation, SAC, respecto a una licencia de autorización de importación de mercurio, pedir sobre cantidades superiores a las que estaba autorizadas a importar. Y por último, también influencia respecto al nombramiento del señor Marco Antonio Urbina Chumpitaz como martillero de la Intendencia SUNAT de la Libertad. Mensajes que han sido aceptados por el acusado, que haber recibido por parte de Bruno Pacheco en los extremos que estamos recibiendo. Teniendo una significación en forma muy sucinta, establecemos principalmente los mensajes de WhatsApp recibidos por Telegram por parte de Bruno Pacheco. El 22 de septiembre de 2021 le escribe al hoy acusado, le dice: amigo, no te olvides del favor que te pido respecto a la empresa Grupo del Tron. El 26 de septiembre, en esa misma línea, hace referencia respecto a la concurso de martilleros públicos en la cual se estaba convocando en la ciudad de Trujillo La Libertad respecto al abogado martillero Marco Antonio Urbina Chumpitaz. Asimismo, en el 28 de septiembre de 2021, reiterando la situación, el mensaje le había remitido respecto a favorecer a la empresa Grupo del Tron, le hace referencia que no se olvide, porque en todo caso esta empresa podría quebrar.
Y asimismo, por último, dice respecto a la empresa minera sobre la autorización para importar mercurio, que también no se olvidase, o todo caso, si no era la cantidad que habían solicitado, por lo menos era 300 toneladas que podrían participar. Estos hechos que se remiten al Telegram, al aplicativo Telegram del hoy acusado, recién después de un mes es puesto en conocimiento del ministro de Economía, Pedro Frank Valvé, y también de su asesor de gabinete, Cruzado Silveri, en razón de que había habido ya la existencia de una información de una plataforma digital de periodistas de que iban a difundir dicha situación del comportamiento ilícito que venía desplegando dicha persona en cuanto a Bruno Pacheco, que buscaba interceder para que favorecer a ciertas personas en el ámbito de la SUNAT. Dicha participación del hoy acusado es a título de autor en el delito de omisión de denuncia previsto en el artículo 400 del Código Penal, segundo párrafo, en el agravante. Si el hecho punible no denunciado tiene señalado en la ley una pena privativa de libertad superior a 5 años, se le impondrá una pena no menor de 2 y mayor de 4. En el sentido de que él omite comunicar en la comisión de este ilícito penal que incurre la persona de Bruno Pacheco, y dicho delito está establecido con una pena en el extremo máximo de 8 penas privativas de libertad. Por tanto, estaríamos pues en el artículo 407, segundo párrafo, en la modalidad agravada. En concordancia con el artículo 326 del Código Procesal Penal, que establece la obligación de todos los funcionarios de, si toman conocimientos por razón de su cargo y el ejercicio de sus funciones, la revisión de un hecho punible, deberán pues ejercer la acción o comunicar ante las autoridades competentes, situación que no realiza dicho funcionario, a pesar de tener el deber de realizarlo. La capacidad omite dicha conducta, señor magistrado. Dicha teoría del caso en cuanto a los hechos y la fundamentación jurídica lo probaremos con la actividad probatoria que se desplegará durante el juicio oral, principalmente con las medios de prueba de cargo, sin perjuicio de considerar que las convenciones probatorias también serán validadas para justificar nuestra teoría del caso. Entre estas tenemos la designación como convención probatoria aceptada por el Ministerio Público y también del acusado, en el sentido del reconocer que el hoy acusado ejercía el cargo de Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. La publicación periodística que realizó el portal digital Lima Gris, en la que se hizo pública las comunicaciones del entonces superintendente hoy acusado y el exsecretario del despacho presidencial Bruno Pacheco, y también el correo electrónico del periodista dirigido al acusado, aspectos de convenciones probatorias que se validan como hechos acreditados, y respecto a las pruebas de cargo del Ministerio Público que validarán nuestra teoría del caso, señor magistrado, tenemos las declaraciones de Pedro Frank Valvé y de su asesor de gabinete, Eduardo Marcelo Cruzado Silveris, quien versarán sobre la reunión que mantuvieron con el hoy acusado, quien al advertirse que la noticia sobre este hecho ilícito se iba a difundir, pidió una reunión y a tratar aspectos relacionados al hecho objeto del proceso. Asimismo, la declaración de Edwin Augusto Cabello Lima, responsable del portal Lima Gris, quien pues hace una denuncia pública sobre los hechos en materia del proceso. El oficio emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros, Secretaría General, en relación de que Bruno Pacheco, a la fecha de los hechos, se desempeñaba como secretario general del despacho presidencial, asimismo oficio de la SUNAT, donde hace referencia de no haber recibido información sobre el portal digital Lima Sur, periodista que denuncia los hechos. El oficio 1343, realizado en cuanto del Ministerio de Economía y Finanzas, donde el ministro de Economía, Franklin Valvé, comunica a la congresista Palacio Guamán que en el Ministerio de Economía y Finanzas no había una comunicación formal respecto a los hechos objeto del proceso, sin perjuicio de determinar de que sí, efectivamente, con anterioridad había habido una reunión entre el acusado como superintendente, el ministro de Economía y su asesor de despacho, de gabinete. Los oficios de disposiciones fiscales relacionados a la causa que se sigue contra Bruno Pacheco por el delito de tráfico de influencia, lo que está vinculado a los hechos que se procesan en la presente causa al hoy acusado presente. Asimismo, tenemos entre otros documentos el oficio 266 SUNAT, en la que hace precisiones sobre la existencia de procesos administrativos de fiscalización, aspectos relacionados sobre la autorización de importación de mercurio y también el aspecto sobre el desarrollo del concurso para martillero público en la superintendencia de Trujillo, SUNAT.
Señor magistrado, determinamos como consecuencia de esos hechos la imposición de una pena privativa de libertad de 2 años con 1 año de inhabilitación y 5.000 soles de reparación civil. En cuanto al extremo último de la reparación civil, sustentaremos, señor magistrado, que entendemos que es una responsabilidad extrapatrimonial en el sentido de un delito que nos ocupa un delito de riesgo, determinar la afectación a la entidad de la institución del Estado, la conducta omisiva que desarrolló dicho acusado, en cuanto afectando aspectos de la idoneidad, de la afectación al impacto social, más aún de que dicha noticia fue difundida en un portal público, lo que consecuencia tiene una afectación bastante fuerte en el impacto sobre la imagen de la institución de la administración pública. Situaciones por las cuales consideramos que debe ser un monto ascendente a 5.000 nuevos soles, situación que acreditaremos durante el desarrollo del plenario con la actividad probatoria correspondiente. Sucintamente, en concordancia con la norma procesal, es hecho el sustento de los alegatos de apertura, señor magistrado. Bien. La defensa del señor Vera Castillo, por favor. Muchas gracias. Nuevamente, muy buenos días, señor presidente, miembros de esta digna sala, señor representante del Ministerio Público, del Ministerio de Economía y Finanzas y todos los presentes. Con la venia del colegiado voy a dar inicio a mis alegatos de apertura y solicitando permiso además para proyectar una presentación PPT. Claro que sí. No sé si usted misma lo puede hacer, doctora, o en su defecto para que lo ayude nuestro personal auxiliar. Trate de Muchas subir. gracias. Creo que ya se puede observar. Sí, a ver, mueva uno a ver si pasa, porque a veces ocurre que se queda detenido. Ahí estoy haciendo el cambio. Sí se puede ver. No, se ve una, pero le decía que por favor lo mueva, porque si no, ya, ahora sí corre. Está bien, doctora, adelante. Ahora sí. Adelante. Perfecto, muchas gracias. En virtud del amparo de nuestro derecho a la defensa, represento al señor efectivamente Luis Enrique Vera Castillo y en este caso presentamos nuestros alegatos de apertura. Nuestra defensa técnica está dirigida a probar que el Ministerio Público, a su vez, no podrá evidenciar más allá de toda duda razonable que mi patrocinado, el señor Luis Enrique Vera Castillo, cometió el delito de omisión de denuncia tipificado en el artículo 407 del Código Penal. Por el contrario, nosotros, a pesar de que por el principio de presunción de inocencia no deberíamos tener que probar ello, evidenciaremos en juicio oral que no se cometió el delito de omisión de denuncia al no haberse concurrido ninguno de los elementos, ni los elementos objetivos del tipo penal, ni tampoco el elemento subjetivo de dolo, señores magistrados. Y en mérito a ello solicitaremos en su oportunidad se tenga bien absolver a mi patrocinado, el señor Luis Vera Castillo. Señores magistrados, este no es un caso, como sostiene la Fiscalía, de presunto amiguismo entre funcionarios públicos. Señores jueces, por el contrario, este es un caso de absoluta relevancia, en primer lugar, porque se aplica un tipo penal de omisión de denuncia que es totalmente incorrecto y las conductas no se subsumen en ese ilícito penal, pero que además es un caso de absoluta contribución por parte de un alto funcionario, en este caso, el superintendente de administración de aduanas y administración tributaria, el señor Luis Vera, quien en todo momento puso en conocimiento de una situación que se consideraba inapropiada, inadecuada por parte de otro alto funcionario, quien es el señor exsecretario general del despacho presidencial, el señor Bruno Pacheco. Como lo evidenciaremos en todo el juicio oral y además en los alegatos, fue mi patrocinado quien puso en conocimiento de la ciudadanía, en primer lugar, cuáles eran los actos inapropiados del señor Pacheco, quien puso en conocimiento del Ministerio Público, además, investigación 381, señores magistrados, 2021, y además ante el Congreso de la República, y además ante el control interno de SUNAT, señores magistrados. Entonces, es un caso de transparencia, de voluntariedad, de contribución a la justicia, más allá de lo que sostiene el Ministerio Público. Solo un resumen de la imputación, señores jueces, para entender de qué trata este caso. Se le atribuye a mi patrocinado Luis Vera Castillo, que como Superintendente Nacional de Aduanas y Administración Tributaria habría omitido comunicar ciertos hechos que se consideran delictivos. En concreto, mensajes de texto vía WhatsApp y vía Telegram desde el 9 de septiembre de 2021 hasta el 6 de octubre, señores jueces. Y que al no haber comunicado ellos estaría cometiendo el delito de omisión de denuncia porque habrían pedidos por parte del señor Bruno Pacheco
de favorecer a 2 empresas en procedimientos administrativos, que sería el Grupo Deltron Internacional y MQVC Corporation S.A. Y además también de favorecer al señor Marco Antonio Urbina Chumpitazzi, quien debería ser, a pedido del señor Bruno Pacheco, nombrado como martillero público de la Intendencia de Sunat de la Libertad. Al respecto, señores jueces, lo que nosotros demostraremos en cuanto a los hechos es que si bien se solicitaron o se plantearon estos pedidos a través de los mensajes de texto que podemos ver en pantalla, la línea de tiempo, mi patrocinado, y lo probaremos en juicio, en ningún momento, respecto al marco fáctico, hizo caso o contestó estos mensajes de modo positivo, en el sentido de que sí, efectivamente, iba a favorecer o iba a atender estos pedidos. Y no solamente ello, sino que probaremos que además ninguno de los pedidos se materializaron en un resultado a favor de lo que solicitaba el señor Bruno Pacheco. Todos los pedidos se resolvieron en contrario, señores magistrados, y tampoco fueron tramitados por mi patrocinado, el señor Luis Enrique Vera Castillo. Bien, vamos a hacer referencia ahora a cuál es el tipo penal que se le imputa a mi patrocinado. Se le imputa el delito de omisión de denuncias, el omitir comunicar acerca de la comisión de algún delito. Recordar, señores jueces, que se trata de un delito especial. ¿Qué quiere decir? Que no cualquier persona podrá cometerlo, sino alguna persona que tenga un deber específico de comunicar a autoridad alguna de alguna noticia de comisión delictiva. El típico caso, señores magistrados, y son los ejemplos que tenemos precisamente ante la Corte Suprema de Justicia de la República, del médico que conoce o podría presumir que se ha realizado alguna actividad delictiva cuando recibe a alguno de sus pacientes y no lo pone en conocimiento. Tiene que haber una situación generadora del deber en específico. Y esta situación generadora del deber de actuar, señores magistrados, no es una elucubración de la Fiscalía, no es una suposición, no es lo que éticamente puede esperar un ciudadano del Ministerio Público, sino que tiene que estar establecida en la ley. Y así podemos revisar múltiples ejemplos de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores magistrados. En ese sentido, nuestros alegatos van dirigidos a evidenciar que en el juicio probaremos, en primer lugar, que no existía una obligación legal de denunciar ninguno de estos actos presuntamente delictivos, y además que tampoco existía una obligación de comunicar al Ministerio Público o a alguna otra autoridad. Y que incluso en el supuesto negado de que se considere que sí existía un deber por parte de mi patrocinado, es que mi patrocinado precisamente activó la Administración de Justicia, en concreto, la actuación del Ministerio Público, contribuyó con las investigaciones del Congreso de la República y además dio a conocer de estos hechos porque fue mi patrocinado y ya lo he dicho en diligencias previas ante el Ministerio Público, quien dio a conocer las noticias al portal Lima Gris, señores magistrados, y precisamente el periodista, el señor Edwin Cabello, y lo evidenciaremos porque es testigo en el caso, no podrá negar estos hechos y no podrá negar que mi patrocinado fue quien los dio a conocer. Bien, la defensa en juicio oral será de dos naturalezas: jurídica, porque demostraremos que no concurren los elementos ni objetivos ni subjetivos del tipo, y probatorio, porque evidenciaremos las acciones que se realizaron tendientes a comunicar y activar precisamente el desarrollo de la investigación penal, que hoy se sigue contra el señor Bruno Pacheco, señores magistrados, y que forma parte del expediente, y que fue además gracias a mi patrocinado que se pudo formular una acusación fiscal en su contra, porque mi patrocinado, precisamente, lo evidenciaremos en juicio, fue quien declaró en calidad de testigo en 2 oportunidades ante la Fiscalía, señores magistrados. Bien, hacer referencia muy concreta, señores jueces, de lo que probaremos por cada uno de los elementos. En cuanto a la ausencia de situación generadora del deber, evidenciaremos que si revisamos los documentos, por ejemplo, el ROF del SUNAT y además otras normas internas, evidenciaremos que no existía ninguna obligación de mi patrocinado de denunciar estos hechos. ¿Por qué, señores jueces? Porque precisamente la obligación que pudo haber tenido mi patrocinado estaría relacionada al ejercicio de las funciones como superintendente de SUNAT. Para poner un ejemplo, si mi patrocinado hubiese conocido que algún colaborador o trabajador de SUNAT estuviera cometiendo un delito en el seno de la organización, en el ejercicio de sus funciones, ese acto debió poner en conocimiento del Ministerio Público, pero no un acto ajeno a sus funciones, no una solicitud, no un mero pedido del exsecretario
de presidencia que ni siquiera fue atendido, señores jueces. Porque entender lo contrario significaría imponer una carga desproporcional a todos los funcionarios públicos de este país, a todos los altos funcionarios, en el sentido que cualquier pedido inapropiado o que no se ajuste a la ética necesariamente o que no es comprensible tenga que ser denunciado ante el Ministerio Público. En ese caso, entenderíamos entonces que los altos funcionarios tendrían que dedicar su tiempo y sus funciones en específico en activar y en litigar ante el Ministerio Público, señores magistrados. Hemos referido también, y se evidenciará también el juicio, precedentes de la Corte Suprema relacionados a la actuación y a la necesidad de revisar normas del sector para identificar la situación generadora del deber, que en este caso no concurre, señores jueces. Y además de ello, es que el tipo penal no solamente exige que exista un deber, ¿no?, que preexista un deber, sino que debe identificar de manera indubitable el sujeto activo del delito, que existe un delito o un ilícito penal, valga la redundancia. No una infracción administrativa, no una contravención a una norma ética. En este caso se sabe únicamente que existen pedidos del señor Bruno Pacheco. No contamos al día de hoy, habiendo pasado más de 4 años, no contamos el día de hoy con una sentencia condenatoria. Mi patrocinado, señores magistrados, es un alto funcionario, lleva 30 años, más de 30 años, ejerciendo cargos en SUNAT, no es un abogado y no podría determinarse a simple vista con un simple pedido de un secretario de presidencia que esto configura un delito necesariamente y que se debe activar y comunicar ante el Ministerio Público. Ello como un argumento adicional, señores magistrados. Bien, hay múltiples jurisprudencia de esta Corte Suprema en ese sentido. Además, evidenciaremos también que hay ausencia cierta y concreta del delito, con ciertas declaraciones de mi patrocinado, y además con la declaración, y esto es muy relevante, y lo adelantamos, señores magistrados, lo probaremos con las declaraciones que en juicio oral dará el señor, en primer lugar, Pedro Franque, quien fuera ministro de Economía y Finanzas, y además el jefe de gabinete de asesores, Edgardo Cruzado, quienes evidenciarán en este juicio oral, señores magistrados, que incluso estas personas y el señor Pedro Franque calificó los hechos comunicados por mi patrocinado en su despacho ministerial, que fueron considerados como indebidos. Es decir, ni siquiera el señor ministro, jefe en ese momento del Ministerio de Economía y Finanzas, consideró que esto era delictivo. Si el Ministerio Público consideraba que específicamente son tan graves los hechos que ha debido denunciarlos ante el Ministerio Público, la pregunta es evidente. ¿Por qué no denunció el señor Pedro Franque? ¿Por qué no denunció al señor Edgardo Cruzado, jefe de gabinete de asesores? Esa respuesta nos la tendría que dar el Ministerio Público, señores jueces. Y evidentemente ello es porque nosotros consideramos que existiría una persecución por parte de ciertas autoridades contra mi patrocinado, porque son hechos que evidentemente y a todas luces no calzan en el tipo penal, señores magistrados. Luego, asimismo, a pesar de que es evidente que no existe una situación generadora del deber, evidenciaremos en juicio oral que mi patrocinado cumplió con comunicar a las autoridades de estos hechos, contribuyó con la acción de la justicia y, por tanto, podemos concluir que realizó la conducta esperada por la Administración de Justicia, aunque no tenía ninguna obligación para realizarlo, señores magistrados. Primero, referir que el artículo 407 del Código Penal no establece que la autoridad que deba conocer los hechos es el Ministerio Público, en primer lugar, y tampoco señala un ente en específico. Mi patrocinado comunicó estos hechos en primer lugar, y se demostrará en juicio, al ministro de Economía y Finanzas, y se encuentran las actas de reunión y todo lo relativo a esa reunión, porque precisamente los partícipes ya han declarado y además han sido ofrecidos tanto por el Ministerio Público como por esta defensa técnica. Y además que el ministro de Economía y Finanzas cumplía con las condiciones necesarias para ser el jefe o superior jerárquico de mi patrocinado y era precisamente el llamado por ley para conocer de estos hechos. La pregunta es, ¿el señor Pedro Franque a mi patrocinado le pidió que denunciara los hechos, le recomendó que denunciara los hechos, lo denunció por él mismo? No, señores magistrados, porque al igual que mi patrocinado, economista de carrera, consideró que únicamente eran mensajes inapropiados, mensajes inadecuados que no se debieron dar. Y que además mi patrocinado mostró las conversaciones
y se puede evidenciar perfectamente que nunca respondió ninguna de ellas en modo positivo, nunca estableció que efectivamente iba a realizar el favor, que iba a comunicar a las áreas correspondientes, ni nada por el estilo, señores jueces. Asimismo, evidenciaremos también que mi patrocinado fue quien dio a conocer a la comunidad, a la ciudadanía en general, cuáles son estos pedidos precisamente. Entonces, se puede hablar de que existe, en este caso, una omisión de comunicar, un ocultamiento de esta información, cuando fue mi patrocinado quien proporcionó estas capturas de pantalla a el diario o al medio de prensa Lima Gris. Y evidentemente lo vamos a demostrar con las capturas de pantalla, con las declaraciones de los periodistas que permiten evidenciar que precisamente las capturas provienen del celular de mi patrocinado, señores magistrados. Basta con revisar el estado donde se encuentran los mensajes para evidenciar que las capturas provienen del celular de quien emite, en este caso, las capturas sería el señor Luis Enrique Vera Castillo. Luego evidenciaremos también, como ya lo hemos sostenido, que lo reportó el ministro de Economía y Finanzas, que además tuvo que hacer un viaje de urgencia para hacerlo de modo presencial, porque ese fue el deseo de ambas partes y que ello efectivamente se materializó. Y muy relevante, señores magistrados, demostraremos que mi patrocinado de manera libre y voluntaria colaboró con las investigaciones del Ministerio Público, en concreto con la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, cuarto despacho, en el caso 381-2021, que se siguió contra el señor Bruno Pacheco, entre otros delitos por tráfico de influencias. Esto es muy relevante porque evidenciaremos que fue mi patrocinado quien se acercó a las instalaciones del Ministerio Público, quien solicitó una entrevista el 23 de noviembre de 2021 y puso a consideración su celular, señores magistrados, y en ese mismo acto se realizó una diligencia de copia espejo. Entonces, se puede considerar que ha omitido denunciar un funcionario público que le ha tocado la puerta al Ministerio Público, que le ha puesto a disposición su celular, que le ha pedido declarar, porque han sido en 2 oportunidades en las que ha declarado ante el Ministerio Público, y que además ha permitido que se emita un requerimiento acusatorio contra el señor Bruno Pacheco, que hoy se encuentra en proceso penal, señores magistrados, un funcionario que ha contribuido precisamente con toda la información relevante ante el Ministerio Público y que incluso ante los llamados del Ministerio Público. Porque en un primer momento, la primera declaración, y se evidenciará, fue a pedido de mi patrocinado y posteriormente, un estadio justo previo al requerimiento acusatorio, se amplía su declaración a pedido de la Fiscalía y nosotros contribuimos precisamente al llamado del Ministerio Público. No solamente ellos, señores magistrados, sino que mi patrocinado ha contribuido con las investigaciones incluso ante el Congreso de la República y también hemos aportado todo el material probatorio necesario. En el Congreso de la República se determinó que no había responsabilidad de mi patrocinado, ni siquiera fue investigado, fue llamado en calidad de testigo y además que se le agradece y se le reconoce su valor porque el señor Bruno Pacheco no se apersonó al Congreso a declarar. Fue gracias a mi patrocinado quien se presentó y confirmó la veracidad de los chats, porque mi patrocinado pudo haber guardado silencio, pudo haberlo negado, pudo haberse quedado con las capturas de pantalla. Pero no, mi patrocinado fue transparente, concurrió también ante esta Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso y se determinó y se le agradeció por haber corroborado la veracidad de las pantallas, señores magistrados. Bien, también evidenciaremos, por último, que mi patrocinado ha sufrido algún tipo de represalias precisamente por dar a conocer estos hechos y que días siguientes de la publicación de las noticias en Lima Gris se le retiró la protección policial que venía realizando. Por tanto, que a pesar de que existían posibilidades de algún tipo de represalia o indefensión por parte de mi patrocinado, ha dado a conocer estos hechos. Además, referir también que el tipo penal, señores magistrados, y lo pedimos que se tome en cuenta durante este juicio oral, no exige un estadio específico en que se deba comunicar y tampoco exige una modalidad en específico. Entonces, no es como el Ministerio Público quiere dar a conocer, quiere dar a entender de que de manera inmediata, el día que recibió el mensaje, el señor Vera tendría que concurrir al Ministerio Público necesariamente y presentar ello. Debemos interpretar precisamente la norma a la luz de los hechos y de las consideraciones necesarias, señores jueces.
Bien, por último, demostraremos, por si no fuera esto suficiente, señores jueces, la falta de dolo, la falta de elemento subjetivo del tipo, porque mi patrocinado en ningún momento tuvo una conducta tendiente a ocultar estos mensajes. Por el contrario, decidió informar al superior jerárquico, al señor Pedro Franque, ministro de Economía y Finanzas, y además no ocultó ello y colaboró activamente ante diversos órganos como el Ministerio Público, el Congreso de la República, y además incluso en control interno de SUNAT, señores magistrados, porque evidenciaremos que además se le investigó y que se archivó este caso, lo cual constituye cosa decidida también. Por estas consideraciones, señores magistrados, demostraremos en el juicio oral que no existe indicio alguno de comisión delictiva de omisión de denuncia y por tanto solicitaremos en su oportunidad que tenga bien absolver a mi patrocinado. Muchas gracias. A usted, doctora Naval. Señor Vera, es una obligación, sin perjuicio de que sus abogados le hayan dado a conocer sus derechos, que nosotros también lo hagamos. El artículo 371.3 del Código Procesal Penal establece ello y sus derechos son los siguientes. Primero, contar con una defensa en su libre elección o pública. En este caso vemos a la doctora Naval. En todo caso, usted es el que decide quién es su abogado defensor. Tiene derecho a ser tratado con respeto y dentro del marco de la presunción de inocencia. Nosotros nos encargaremos de que eso sea así, con cada una de las personas que juzgamos ocurre lo mismo. Puede solicitar en cualquier estado del juicio ser oído con el fin de declarar o complementar sus afirmaciones o declararse anteriormente si hubiera abstenido. Puede comunicarse con su defensor. En este caso estamos haciendo el juicio oral virtual. En todo caso seguramente ustedes podrán coordinar internamente por sus teléfonos celulares o si en algún momento, salvo que usted esté declarando, puede pedir un receso usted para que pueda conversar con la doctora Naval o con quien lo esté defendiendo para que podamos proseguir el juicio oral. O sea, no se puede por ello paralizar la audiencia. Ahora, el paso posterior es preguntarle a usted si usted está de acuerdo con la acusación o no. Se llama conclusión anticipada del debate. Vamos a continuar con este. Habiendo todas las partes procesales oralizado sus alegatos de apertura y luego de darte la lectura de derechos al señor procesado de conformidad con lo establecido en el artículo 372.1 del Código Procesal Penal, se le consulta al señor Vera si admite ser autor del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil, y si fuera afirmativa su respuesta, proceder con la conclusión anticipada del juicio con el otorgamiento de los beneficios procesales correspondientes, que en este caso es la rebaja de una séptima parte de la pena que le podría corresponder. El que previamente a que emita alguna respuesta tiene la obligación de consultar con su abogado. Ya, converse con la doctora Naval, y llámela por teléfono, por favor. Nosotros estaremos esperando acá. Ya vamos a hacer un pequeño receso, 1 minuto o 2 minutos. Con la doctora Naval, señor Vera, por favor. Ya. Pero puedo contestar inmediatamente. Apague Doctor, su audio. Usted nos avisa, señor Vera, cuando tenga su respuesta. Queremos ver también a la doctora Naval en pantalla para que podamos proseguir el juicio. señores magistrados, Sí, 1 minuto, señor Vera. Queremos ver en pantalla a la doctora Naval, especialista de audiencia. ¿Tú sí la ves a la doctora Naval? Porque yo no llamo a la Vera. No, señor, solo... Ok, ya está. Ahora sí, prosiga, señor Vera. Prosiga, por favor. Tenga uso de la palabra, señor Vera. señores magistrados, me declaro no responsable ni penal ni civilmente. Bien, vamos a continuar entonces con el estado del juicio oral y conforme a lo establecido en el artículo 373 del Código Procesal Penal, estamos en la etapa de ofrecimiento de nuevas pruebas, ¿ya? Se le va a consultar entonces a las partes si es que van a ofrecer alguna nueva prueba, señor fiscal. Ninguna, señor magistrado. A la defensa del señor Vera, ¿alguna prueba nueva? No, señor magistrado, gracias. Ninguna, ¿no, doctora Vera?
No le escuché bien, doctora Naval. Por nuestro lado, ninguna, señor juez. Ok. Gracias. Bien, muchas gracias entonces, ¿ya? Entonces vamos a continuar con la actuación probatoria conforme lo establecido en el artículo 375 del Código Procesal Penal, ¿ya? ¿Cuáles son los momentos del juicio oral? El debate probatorio seguirá en el siguiente orden. Si el señor Vera quiere declarar, lo hará. Quisiéramos saber, señor Vera, si va a declarar al inicio o al final del juicio oral. Ya conversó con la doctora Naval al respecto. Si no, hágalo, por favor. No, nosotros no lo estamos escuchando, por si acaso. Si está hablando con la doctora Vega, está bien. ¿No? Con la doctora Naval, está bien. Está apagado su audio, por si acaso. No lo declaras. Señores magistrados, me reservo el derecho a declarar cuando lo considere oportuno. Claro que sí. Muy bien, señor Vera. ¿Ya? Vamos a proseguir entonces con el juicio oral correspondiente. ¿Ya? Tenemos que entonces continuar con la actuación probatoria. Se han admitido 3 testigos al Ministerio Público y a la defensa del señor Vera Castillo, siendo los siguientes: el señor Pedro Toribio Frank Valde, Edgardo Marcelo Cruzado Silveril, Edwin Augusto Cabello Limas. Entonces tenemos que notificarlos a ellos. Será para la siguiente sesión. La siguiente sesión va a ser el 9 de julio en el mismo horario. Va a ser de 11:30 a 1, 11:30 a 1. Tenemos muchos juicios orales, señor Vera, señora Naval. Entonces, por esa razón es que por ahora estamos, hoy día estamos abriendo 4 juicios orales y los hemos programado para el día miércoles. En la medida que tengamos alguna descarga, seguramente se va a incrementar la cantidad de tiempo, ¿ya? Pero por ahora es esa fecha. Entonces, creo que podríamos citar solo a 2 personas. Señor fiscal, solo a 2 personas, porque de repente no sabemos si van a venir en primer lugar, y en segundo lugar, que serían muchas personas, si vienen más de 2, ¿no? Porque citamos a uno, ¿qué pasa si no viene? Tenemos que hacer la actividad probatoria. Entonces, vamos a citar, ¿me parece bien?, al señor Frank y al señor Cruzado. Correcto, doctor. Doctora Naval. Correcto, señor magistrado. Bien. Entonces vamos a especialista de audiencia, por favor, nos ayuda, notifíquelo bajo los apremios correspondientes, ¿ya? Sí, señor. Sí. Doctor Guerrero, no sé si tiene alguna intervención. Señor presidente, de acuerdo con vuestros anuncios. Doctora Carvajal, por favor, ¿alguna intervención? Ninguna, señor presidente. Bien, muchas gracias. Entonces ya tenemos la fecha, tenemos el horario, tenemos el programa. Continuamos este juicio oral el miércoles 9 de 11:30 a 13 horas, ¿ya? Muchas gracias por su presencia. Bajo los apremios de ley que nos competen a todos, los esperamos en la próxima sesión. Buenos días. Buenos días a todos los presentes. Muy buenos días a todos. Muchas Buenos días. gracias. Buenos días. No tienen Buenos problema. días a todos. Buenos días. Buenos días.